Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en que estén viendo la clase. Hoy hablaremos sobre genética. Básicamente, la genética es aquella ciencia de la biología que estudia los genes y los mecanismos que sufren estos para que se produzca la transmisión de la herencia. Como podemos ver, un claro ejemplo es el que está en la imagen a través de estos cobayitos. En la parte izquierda tenemos un cobayo albino, mientras que en la parte derecha tenemos un cobayo negro. Cruzándolos vamos a tener una descendencia que sería un cobayo con la mezcla de estos dos, o sea, blanco con negro. Sin embargo, la genética no es tan simple como mezclar uno y otro y que nos den uno y otro. Es un poco más complicado. Por ejemplo, podríamos tener blanco con negro y una cría negra solamente, o blanco con negro y una cría blanca. Pero todo depende de quién estemos hablando, del animal que estemos hablando, o de la planta que estemos hablando, del carácter que estemos hablando que se va a transmitir. ¿Y cómo sabemos esto? Gregorio Mendel, apodado el padre de la genética, fue un monje austríaco nacido en 1822. Fue el creador de las leyes de Mendel, las cuales hoy en día son usadas para entender esta ciencia. Pero ¿cómo descubrió esto? Mendel comenzó sus experimentos en un jardín de la abadía, cruzando plantas de guisantes o arvejas, y a ellas les estudió 7 características, las cuales eran el color de las semillas, la textura de las hojas, la forma de la vaina, el color de las flores, la forma de las semillas, entre otros, como podemos ver en la imagen. En uno de sus experimentos se fijó en un carácter, se basó en el color de las semillas y cruzó plantas puras entre sí, una planta con semillas amarillas con otra planta con semillas verdes. El resultado de esta cruza fue una descendencia en donde todas las plantas presentaban semillas amarillas. El color que apareció en F1 o primera generación filial, por eso F1, lo llamó alelo dominante, o sea que el color amarillo era el alelo dominante. Luego dejó que estas plantas se autopolinicen y el resultado de la filia 2 o F2 fue que algunas plantas estaban con semillas amarillas y otras plantas con semillas verdes, y esto en una proporción de 3 a 1 respectivamente. ¿Qué quiere decir esto? De 4 semillas, 3 eran amarillas y una era verde. O de otra forma dicha, del 100%, 75% era amarillo y 25% era verde. Y entonces a la característica verde la llamó recesivo, o sea, el alelo recesivo. ¿Qué tenemos que fijarnos en esto? Que aquí teníamos un color, una característica, y que cuando se cruzó con otra semilla, con otro tipo de planta, con diferente característica, ¿qué vemos? Que esto desaparece, como por arte de magia, y vuelve a aparecer en la siguiente generación. Sin embargo, sabemos que esto no es arte de magia, esto se llama genética. Entonces, aquí se nos presentan dos nuevos términos: alelo dominante, que es aquel que se presenta en la F1, y alelo recesivo, que es aquel que recién se vuelve a presentar en F2. Básicamente, Mendel creó una ley, que es la primera ley o principio de segregación, la cual nos ayuda a comprender cómo es que esto es posible. Y en esta ley nos comunica que la separación de las características se da gracias a los gametos. ¿A qué nos referimos? Como pueden ver, estas semillas, las semillas como nosotros se reproducen a través de gametos. O sea, tienen que tomar en cuenta como que son espermatozoides y óvulos. Estos gametos llevan las características. Por ejemplo, este gameto puede llevar la característica amarilla. Obviamente va a llevar la característica amarilla porque hablamos de una semilla pura. Y este gameto va a llevar, el gameto de esta semilla, perdón, va a llevar lo que sería el carácter verde. Porque hablamos de que esta es una semilla pura verde. A través de esa unión vamos a tener lo que serían la F1 y toda la F1 nos va a dar amarillo. ¿Por qué?
Para entender esto, tenemos que ver ciertos conceptos, los cuales son como por ejemplo gen, la definición mendeliana. Nosotros cuando hablamos de gen, decimos que es un fragmento de ADN que codifica una característica. Los genes se ubican en los cromosomas. El lugar que ocupa un gen en un cromosoma se llama locus, y cuando hablamos de plural decimos loci. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, podemos decir que tal gen se encuentra en tal lugar del cromosoma 2. Su loci está en el brazo largo del cromosoma 2, por así decirlo. Y otra definición que tenemos que saber es alelos. Son las diferentes variantes que pueden presentar un mismo gen. Cada individuo lleva un par de alelos para cada característica, un alelo en cada cromosoma homólogo. ¿A qué nos referimos? Un alelo que donó papá y otro que donó mamá. O sea, un cromosoma que donó papá y otro que donó mamá. ¿Y cómo se produce esto? Recuerden que en la concepción que tenemos nosotros, tenemos la unión de un espermatozoide proveniente de papá, que tiene características de papá, y tenemos el óvulo proveniente de mamá, que tiene las características de mamá. Ejemplo: en el cromosoma 1 se encuentra un gen que puede codificar el color de los ojos. El gen se puede expresar de diferentes maneras, o sea, son diferentes alelos. Puede estar el color verde, el color azul, marrón y negro. Pero dependiendo de cómo se expresen los genes, qué alelo predomine, se da cierto color de ojos, o sea, ojos marrones si predomina el alelo para el color de ojos marrones, ojos verdes si predomina el alelo para el color de ojos verdes, y así. Los alelos se representan por medio de letras mayúsculas para los alelos dominantes y minúsculas para los recesivos. Anoten bien eso, por favor. En este caso, vamos a tomar la primera letra del carácter dominante. Ya veremos. Bien, recuerden que mamá y papá nos donan genes, o sea, nos donan sus características. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo recibir el alelo de mamá y el alelo de papá, y entre ellos va a haber una cierta discusión. Es como que van a estar en disputa. Ellos van a estar discutiendo quién se va a presentar en su hijo. Por ejemplo, yo tengo un padre con ojos de color marrón y una madre con ojos de color verde. Cuando el espermatozoide que lleva los cromosomas de papá se junte con el óvulo que lleva los cromosomas de mamá, y recuerden que los cromosomas están formados por genes, va a ocurrir que los genes de papá van a decir no. Yo le dono mi alelo para el color marrón, porque yo soy dominante ante el color verde, y no voy a dejar que nadie más se exprese. Porque como ya dijimos, el color marrón es dominante, y el color verde es recesivo. Y así podemos deducir por qué hay más gente con color de ojos marrones y menos gente con color de ojos verdes. Pero eso no es todo. Vamos a tener otras definiciones más. Las definiciones que ahora tenemos que ver son la de homocigosis u homocigota, que es cuando ambos alelos para una característica son iguales. Entonces vamos a tener dos tipos de homocigosis. Homocigota dominante es cuando ambos alelos son iguales y son los dos dominantes. En este caso, si hablamos del color de ojos marrón, vamos a tener que usar la primera letra del carácter dominante, que como ya les dije, marrón es dominante, es un carácter dominante, un alelo dominante. Por lo tanto, vamos a tener que usar la letra M. Y ahora, si nosotros hablamos de una homocigosis dominante, o sea, recuerden que homo quiere decir igual. Si hablamos de una homocigosis dominante, vamos a tener que tener iguales alelos que codifiquen para la misma cosa, para el mismo color. Vamos a expresarlo como MM mayúscula. Luego vamos a tener homocigota recesivo, que es cuando ambos alelos son iguales, como el homocigota dominante, pero lo contrario, en vez de ser dominantes, son ambos recesivos. ¿Cómo se expresa la recesividad? Yo tengo que usar la misma letra que el carácter dominante, o sea, tengo que usar la M de marrón, pero tengo que usarla en minúscula.
para hacer lo que sería el color, el otro color, el color recesivo, perdón, el color recesivo, o sea, el color verde. Bien, en este caso vamos a tener ojos verdes. Y ahora vamos con el concepto de heterocigota. Supongamos aquí, demos un ejemplo. Vamos a tener que se cruza mamá con papá. Y esto sigue la ley de segregación, la primera ley de Mendel. ¿Qué veremos? Que estos alelos, recuerden que nuestros padres tienen dos pares. ¿Por qué? Nuestro padre tiene los cromosomas de su madre y los cromosomas heredados de su padre. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Va a pasar lo mismo. Vamos a heredar los cromosomas de papá y los cromosomas de mamá. Pero vamos a heredar uno de estos. O heredamos este o heredamos este. O sea, heredamos esto o heredamos esto de papá. Y heredamos esto o heredamos este alelo de mamá. Todo depende de cómo sea la naturaleza. Estos alelos van a ir a través de gametos. ¿Qué quiere decir? Mamá a través de un óvulo va a tener esto. Va a presentar esto. Va a presentar M minúscula. Y papá a través de un espermatozoide va a presentar este o va a presentar este. Y si nos damos cuenta, los dos son lo mismo. O sea, tengo una M mayúscula y otra M mayúscula. Así que no importa cuál de los dos presente, ¿qué voy a tener? Voy a tener que él con su espermatozoide va a presentar una M mayúscula de marrón y ella con su óvulo va a presentar una M minúscula de verde. Por lo tanto, voy a tener que estos dos se van a unir. ¿Y qué me van a dar? Me van a dar una M mayúscula y una M minúscula. Como podemos ver, esto ¿es homocigota dominante? No. ¿Es homocigota recesivo? Tampoco. Esto no es homo. Esto es hetero. Esto no es igual. Esto es diferente. Al ser hetero va a ser heterocigota, que es cuando ambos alelos son diferentes y solo se manifiesta el fenotipo que es dominante. ¿A qué nos referimos con esto? Solo se va a manifestar el alelo dominante. ¿Qué quiere decir? Que este alelo domina a este alelo. Papá, el alelo de papá, domina al alelo de mamá. Por lo tanto, ¿qué color vamos a tener? 5, 4, 3, 2, 1. Bien. Si no lo pensaron, pues aquí se los dejo. Este sería el color que pasaríamos a tener. ¿Por qué? Porque como dijimos, solo se manifiesta el alelo dominante. Y el alelo dominante es la M mayúscula, la de papá. Perfecto. Ahora tenemos que saber los últimos. Estas son las últimas definiciones y ya vemos bien lo que sería la primera ley de Mendel. Vamos a tener definiciones como genotipo, que es la composición de un individuo, o sea, es la composición genética de un individuo. Como por ejemplo, yo genéticamente soy heterocigota para el color de ojos. Genéticamente soy, por ejemplo, homocigota para el color de ojos. Esto es con referencia a los genes, es con referencia a ser homocigota, heterocigota, a tener el cromosoma, a tener el alelo de mamá, a tener el alelo de papá, a tener alelos dominantes, a tener alelos recesivos. Yo estoy hablando de genes acá. Ahora vamos con otra cosa llamada fenotipo. Es la apariencia externa de un individuo. ¿A qué nos referimos con esto? Si yo digo que genotípicamente soy heterocigota u homocigota, dominante o recesivo, digamos que yo soy heterocigota. Si yo soy heterocigota para el color de ojos, o sea, estoy así, M mayúscula y M minúscula, que como ya quedó claro,
mi color de ojos sería marrón. Yo genotípicamente soy heterocigota, pero fenotípicamente tengo los ojos marrones. Yo genotípicamente puedo ser homocigota dominante, pero fenotípicamente tengo los ojos marrones. Yo genotípicamente puedo ser homocigota recesivo, pero fenotípicamente tengo los ojos verdes. Ya quisiera tenerlos así. Y ahora vamos a terminar con la ley de Mendel. Vamos a entender bien estas semillitas. Nosotros tenemos que estas semillas son puras, como los vemos acá. Al ser semillas puras, se refiere a que son homocigotas. Pueden ser puras dominantes, en el caso del color amarillo. A ver, primero que nada, el carácter dominante es el amarillo. Por lo tanto, lo vamos a escribir acá. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a agarrar la primera letra del carácter dominante, o sea, la A. Y para referirme a lo que sería el carácter dominante, o sea, amarillo, tengo que poner la A mayúscula. Para referirme al carácter recesivo, o sea, verde, semilla de color verde, tengo que poner la A minúscula. Y aquí tenemos dos semillas, una semilla verde y una semilla amarilla. Las vamos a cruzar. ¿Y qué va a ocurrir acá? Aquí nosotros vamos a hablar de la segregación a través de los gametos. O sea que a través de los gametos, esto se va a segregar. Vamos con este color. Esto se va a segregar. Esto se va a segregar. Esto también y esto también. O sea que vamos a tener, por un lado vamos a tener una mayúscula, por el otro lado una mayúscula. Es como que estos son espermatozoides que llevan este alelo. Por aquí vamos a tener una minúscula y por aquí una minúscula. Eso sería la ley de segregación. Y estos se van a ir y se van a juntar. Este gameto se va a ir, se va a juntar con este. ¿Y qué me va a dar? Me va a dar una cría así. A mayúscula más A minúscula. Y vamos a especificar que esto es F1. Bien. Ahora vamos a tener que este se va a unir con este. Porque son probabilidades. Puede ser que este se una con este, o también está la probabilidad de que este se una con este. Y vamos a tener un hijo A mayúscula más A minúscula. Va a ser lo mismo. Ahora vamos a tener este. Lo vamos a mezclar a este gameto con este gameto de mamá. Y vamos a tener A mayúscula más A minúscula. Luego haremos lo mismo, pero con el otro gameto. Vamos a mezclar esta A, pero con la otra A. Y vamos a tener A mayúscula y A minúscula. ¿Qué podemos ver acá? Estamos viendo que algo desapareció. Supongamos que este era papá, con los ojos marrones, y este era mamá con los ojos verdes. Todos los hijos, ¿cómo salen? Todos los hijos van a salir con los ojos marrones. O sea, todas las semillas van a salir amarillas. Desapareció lo verde. Pero ¿qué ocurre? Si nosotros dejamos que estos se autopolinicen, o sea, se reproduzcan entre sí, se crucen entre sí, vamos a tener que este sería F1 y este va a ser F2. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo. Primero, separamos en alelos.
este alelo A y A. Vamos a borrar la F2 que lo tenemos que poner más abajo. Acá. ¿Por qué? Porque estos son los gametos, no son la siguiente generación. Yo estoy separando aquí los gametos para que sea más fácil hacerlo. Vamos a hacer la cruz. Este gameto se puede unir con este gameto y me va a dar A más A. O también se puede unir con este otro gameto, son las posibilidades, y puede dar A más A. Otra posibilidad es que este gameto se una con esta y me dé A más A. Y tengo la otra posibilidad de que este mismo gameto vaya y se una con otro gameto. Y aquí me dé el especial. Aquí me dé A más A. Minúscula. ¿Por qué este es especial? Miren, ¿qué tenemos acá? Que todos estos son semillas amarillas, o todos estos hijos o nietos, si queremos hablar de los padres originarios, son de ojos de color marrón. Y uno de estos salió ojos de color verde como la abuela. O uno de estos salió verde como la semilla. Bien. O sea que a través de esta primera ley de Mendel, o la ley de segregación, él explica cómo es que hay características que saltan generaciones. Por eso es importante. Y esto, con las características, como por ejemplo el color de ojos, el color de cabello, el color de piel, también puede ocurrir con las enfermedades. Es por eso que es muy estudiado en medicina. Bien, siguiendo con esto, ahora vamos a nombrarlos. ¿Qué quiere decir? Vamos a hablar de genotipo y fenotipo. ¿Cómo hacemos? Vamos con la parte de arriba primero. Fenotípicamente primero. Fenotípicamente, si hablamos del color de ojos, que estaría mal hablar del color de ojos, ¿por qué? Porque si yo hablo del color de ojos marrón, aquí tendría que ser una M, no una A. Pero pongo de ejemplo porque estuvimos hablando del color de los ojos. Pero bueno, que quede claro eso. Si yo hablo del color de las semillas, voy a decir que fenotípicamente con F esto es amarillo. Y fenotípicamente esto es verde. Vamos con la F1. Vamos a ver que todos son iguales, así que sacamos el genotipo y el fenotipo de uno y sacamos el genotipo y el fenotipo de todos. Fenotípicamente esto es amarillo, pero genotípicamente esto es heterocigota. ¿Heterocigota dominante o heterocigota recesivo? No se quieran confundir, eso no existe. El heterocigota dominante o recesivo no existe. O somos homocigota dominante, o somos homocigota recesivo, o somos heterocigota y punto. Y luego vamos a tener la siguiente generación, y aquí ya para una cosa brava. Fenotípicamente tenemos que este es amarillo. Fenotípicamente otra semilla amarilla, fenotípicamente otra semilla amarilla y fenotípicamente una semilla verde. Pero genotípicamente esto es homocigota dominante. Genotípicamente heterocigota y genotípicamente homocigota recesivo. Muchas gracias por llegar hasta acá. Y si te gustó el video, me ayudarías mucho con un like y compartiéndolo con tus amigos. Así aprendamos juntos a más personas. Hasta la próxima.